Muy, pero muy buenas noches. Espero que de verdad sean muy buenas, a pesar de todas estas dificultades que estamos afrontando en nuestro país y con todas estas situaciones que están ocurriendo. De todas formas, lo más importante es mantener siempre el optimismo, la cordura, el afán de construir, las ganas de salir adelante, y yo pienso que finalmente ese colectivo, esa fuerza del grupo, esa fuerza de tanta gente que desde su propio interior quiere en realidad entregar lo mejor de cada uno, yo creo que podemos lograrlo. Tratemos de cultivar ese tipo de pensamientos, mantener activas esas vibraciones. Sé que por momentos nos resulta muy complejo, me incluyo entre todos ustedes porque por supuesto hay instantes en que uno pierde como la ilusión y la esperanza, pero es lo último que nos podemos dar el lujo de perder ante este tipo de circunstancias, y por eso esperemos que obviamente el de arriba nos vaya iluminando y nos vaya mostrando el camino, el sendero, para que entre todos vayamos saliendo adelante. Saludo pues a todos los que van llegando. A ver, veamos quiénes nos acompañan por aquí. Evesa, Nati QB29, Marjorie, Fabiola Gómez, María Teresa Uribe, Yesenia, Ana María Tobón, Carmenza Álvarez, Amar Hecho a Mano, Nano Pluna, Magda, Margarita Benítez, Dora Giraldo, Marta Cecilia, Beatriz Cartagena, Miriam Susana, Lozanía, Reina, Socorro, Beatriz, Catalina, MSL24. Bueno, abrazo gigante para todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que nos corresponde manejarlo a todos, y que sin duda, si le ponemos atención, va a ser algo que nos puede aportar muchísimo a nuestras vidas y que puede definitivamente cambiar el panorama, porque desde la palabra empiezan a ocurrir muchísimas cosas. Lo hemos llamado así precisamente la fuerza de las palabras, y esa fuerza de las palabras es la que vamos a manifestar a través de todas las cosas que vamos a ir mencionando a lo largo de esta pequeña charla. A ver, hablar de la palabra casi que implica primero hablar del silencio. Es decir, que a lo mejor la palabra más elocuente es la que nunca tiene que pronunciarse y casi que se intuye por la cercanía con el otro. Nos falta todavía para lograr llegar a ese punto de intuir al otro, pero sin duda que lo podemos llegar a hacer en un momento determinado. Recordemos, el silencio en sí es sanador, el silencio es un aspecto fundamental en nuestras vidas, el silencio es el que nos permite precisamente escuchar el lenguaje, y el silencio implica también la necesidad no solamente de escuchar al otro, sino de escucharnos, es decir, escuchar hacia el interior, y eso mismo nos lleva a la necesidad propia de ser escuchados. Cuando todos somos escuchados y aprendemos a escuchar, la comunicación fluye de manera mucho más asertiva, la comunicación se hace indiscutiblemente más fluida, y esa misma comunicación sin duda nos va a llevar a que los efectos realmente se vean reflejados en la comunión, en la común unión que mantenemos continuamente. Muy probablemente todo esto que estamos viviendo en este momento sea una alteración precisamente en la comunicación, en la que hemos fallado de un lado y del otro para poder expresar todo lo que necesitamos expresar, y es el momento a lo mejor de que nos consolidemos realmente en algo que nos pueda ir produciendo efectos concretos, pero a través de una programación completamente diferente de lo que hasta ahora hemos estado viviendo. Por eso, cuando estamos desde la escucha, es un verdadero placer sentarse con alguien que no tiene preocupaciones, que no tiene una mente confusa, que no tiene una mente repleta de pensamientos basura, y que no tiene una mente corrupta en muchos órdenes, y que yo creo que nos despeja el camino fácilmente el solo hecho de estar sentado al lado de esas personas que llamamos las personas vitaminas. Sin duda, el pensamiento y la palabra son creadores. Si cada uno de nosotros entendiera que en el lenguaje estamos casi que co-creando y dando origen a lo que va a ocurrir prontamente,
seguramente haríamos un mejor uso de esas expresiones que nos van a permitir sembrar desde ya una cosa que podamos cosechar, pero cosechar desde la abundancia, porque las palabras dan forma y terminan siendo la extensión de nuestra vida. Esa extensión de nuestra vida es dada precisamente desde allí, y más si lo que de la boca sale, del corazón procede, como lo decía nada más y nada menos que Jesús. Cuando las palabras son alimentadas desde el corazón, cuando no tenemos que buscar herir con la palabra, sino al contrario, construir, edificar, dar el reconocimiento preciso a quien se lo merece y aportar ese granito de arena a través de la palabra, es muy probable que podamos ir saliendo del atolladero y que vayamos recreando nuestra realidad. ¿Por qué? Porque las palabras son simplemente la manifestación externa de las emociones. Si esas emociones, esas energías en movimiento se están dando de manera adecuada, están alimentando cosas que realmente, insisto, edifiquen, seguramente a partir de allí cada uno de nosotros va a poder empezar a darse cuenta de que las palabras son una herramienta tremendamente poderosa para expresar nuestras emociones. Ojo a eso, porque si expresamos nuestras emociones, ya estamos evitando caer en un fenómeno que se llama la anodinia y la alexitimia, que impiden expresar precisamente esos sentimientos, esas emociones, y que pueden llevar a que la fisiología corporal cambie notoriamente y nos produzca daños a veces de tipo casi que irreparable. Por eso en nosotros está la posibilidad de que le demos a la palabra el uso que deberíamos darle como la herramienta que es para facilitar precisamente el desarrollo de los vínculos y de la comunicación, que va a hacer que cada uno de nosotros, en aquello que está tratando de aportar en ese lenguaje universal, empiece a mejorar todos los aspectos. Demos un ejemplo. ¿Qué es la enfermedad? Una enfermedad puede ser en muchas ocasiones un estado de falta de perdón. ¿Pero por qué ocurre muchas veces esto? Porque a través de la comunicación somos incapaces de manifestar la posibilidad de decir sí, alguien tenía derecho a equivocarse, sí, en mi corazón cabe la posibilidad de perdonar, sí, en mi corazón también cabe la posibilidad de desarrollar la comprensión amorosa, en mi corazón cabe la posibilidad de expresar y manifestar todas aquellas cosas que me están ocurriendo, pero de manera coherente y tratando de ser parte de la solución y no parte del problema. Al mediodía de hoy tuve la oportunidad de ser invitado a dictar una charla con un amigazo, Alejo, mi tocayo, con unos estudiantes españoles, y hablábamos de liderazgo y de las necesidades de un líder y de lo que yo consideraba que era verdaderamente la manifestación de un líder y de cómo realmente reconocerlo. Y yo les decía, miren, el verdadero líder no tiene que hablar demasiado. El verdadero líder escucha, el verdadero líder redistribuye las tareas en un equipo de trabajo en el que confía, y el verdadero líder se dedica a contemplar, no a juzgar, sino a contemplar, es decir, a asumir una actitud en la que se está viendo lo que está ocurriendo, pero sin necesidad de entrar a enjuiciar o emitir veredictos que puedan limitar por completo lo que esto pueda generar. Mucho menos, entonces, se trata de que nos metamos en el chisme, que es a veces el deporte favorito, porque el chisme se va alterando cada vez más. El teléfono roto que empieza genera una información que después se desvirtúa por completo y tratamos al final de transmitir una cosa que es completamente ajena a lo que nos pertenece, y por supuesto entonces este chisme va a poder generar palabras muy complejas y seguramente va a enrarecer también el entorno en el que estamos viviendo. Más bien empezar a acostumbrarnos a utilizar palabras de agradecimiento. Recuerden, cuando Janice Kaplan habla en su diario de la gratitud de la cantidad de oportunidades que tenemos para agradecer, ahí ya las cosas empiezan a modificarse por completo. Hoy vi una paciente muy especial, una paciente que por alguna dificultad familiar entró en una depresión profunda, es una paciente de una edad avanzada, y yo le dejé como tarea, mira, todos los días vas a levantarte escribiendo en un librito, en un cuadernillo de apuntes,
un motivo más para agradecer. Y de pronto cuando yo le menciono esa palabra agradecer, ella como que abre los ojos. Sí, cierto, es que tengo mucho por agradecer, es que tengo tantos hijos y tantos hijos buenos, ninguno le salió el hijo calavera, como ella misma decía, al contrario, todos son muy especiales, muy queridos mis hijos, pues porque yo voy a seguir siendo la mamá de los pollitos. Y claro, esa mamá de los pollitos, por supuesto, los abriga a todos y lo que está tratando de responder en este momento a esas situaciones que por razones de la pandemia han ocurrido en algunos de sus hijos, pero que ya fueron pasando. El problema es que cuando empezaron a ocurrir, la intensidad de esas emociones fue tal que logró inscribirse a nivel subconsciente. Ojo, no son simplemente las cosas que ocurren, sino la manera como vivamos esas cosas que ocurren y la intensidad y la forma como la vivimos. Si nosotros vivimos un suceso de gran intensidad y lo vivimos en soledad, de manera dramática y de manera inesperada, esas son las 4 características fundamentales para que empecemos a desarrollar lo que Hammer llamaba los focos de Hammer. ¿Qué son los focos de Hammer? Son como células diana, acuérdense como del arquero cuando va a tirar la flecha a su diana, a ese blanco al que le va a disparar. Es muy importante tener en cuenta que si ese blanco está quieto, esa diana está quieta, pues entonces es posible que den el blanco. Pero igual, cuando se empiezan a desarrollar pensamientos que fueron generados por situaciones como las que les acabo de describir, de manera intensa, abrupta, dramática y vividas en silencio, esto va a hacer que una neurona empiece como a reverberar y a reverberar y a reverberar, y resulta que de tanto repetir ese movimiento, literalmente cambia la forma de la célula a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, pero además esa célula diana puede incidir decisivamente en alguna parte de la periferia de acuerdo al área del cerebro que afectamos. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que esa nueva personalidad que tenemos que desarrollar casi que nos invita a renunciar a la vieja enfermedad. Las palabras nuevas van generando o despejando el camino para que aquello que ya habíamos generado como un derrotero, casi como una repetición de repeticiones, una rumiación de los pensamientos, empiece a modificarse decisivamente y tengamos la posibilidad de empezar a utilizar un lenguaje positivo. Insisto, me incluyo en esto porque a veces somos un poco derrotistas cuando vemos estas realidades que estamos viendo y sin embargo cuando cada uno de nosotros empieza a aportar lo que le corresponde en ese plan mayor, si empezamos a contagiar lo positivo, es posible que algún día lleguemos a comunicarnos de otra manera y tal vez el entendimiento sea global y tal vez seamos infinitamente más incluyentes y tal vez ya no tengamos que utilizar palabras que nos lleven al separatismo, al odio, al rencor, al resentimiento y acabar con lo que entre todos hemos creado. Es que resulta completamente absurdo que nosotros destruyamos lo que hemos construido entre todos y al fin y al cabo lo que nos pertenece a todos. Entonces empecemos por modificar las expresiones. En situaciones como esta la gente está repitiendo ya va a estallar la guerra. ¿Y qué tal si nos repetimos más bien expresiones como que estalle la paz? ¿Y por qué no? La paz puede estallar y cuando la paz estalla, entonces se dinamiza y siembra en muchos lugares, en muchos corazones, en muchas mentes, en muchas palabras, esto que estamos tratando de llevar a cabo. Si estalla la paz, entonces cada uno de nosotros puede generar un movimiento interior que a lo mejor contagia deliciosamente por lo menos nuestro pequeño entorno, y si ya contagiamos nuestro pequeño entorno, esto va a contribuir posiblemente a que el vecino también se contagie en algo de esto y ese vecino a otros más, y vamos creando redes como las redes sociales que nos permiten comunicarnos de esta manera como lo estamos haciendo. Así que empecemos a sembrar en el lenguaje, más bien un lenguaje de virtudes, donde podamos reconocer y dar guía a través de esas palabras para que de esa manera entonces esas virtudes que van surgiendo sean palabras de acción, sean palabras de movimiento, pero de movimiento hacia aquello que verdaderamente aporte y no a lo que nos quite
y a lo que nos genere esta fricción. Toda fricción genera un recalentamiento y el recalentamiento lleva también a que las emociones se recalienten y las emociones recalentadas no son otra cosa que resentimientos. Eso es en lo que va a derivar todo esto. Por eso, si empezamos a entender que hay palabras de acción, esas palabras de virtud van a evocar, invocar y provocar una cosa completamente diferente a la que estamos viviendo en este momento. Por eso tenemos que empezar a cambiar el discurso, por eso tenemos que enviar esos corazoncitos, por eso tenemos que tratar de que esos corazoncitos en esas líneas portadoras de campo lleguen a muchos más y empezar a cambiar el discurso, porque el discurso nos crea y crea al entorno. El discurso, lo que estamos repitiendo, el lenguaje que estamos manifestando en cada una de nuestras situaciones, va haciendo que cambie por completo también, no solo nuestro cuerpo, sino el entorno en el que vivimos. ¿Qué tal si a partir de hoy dejamos de utilizar, por ejemplo, diminutivos? Ay, tan lindita tu carita, tan hermosito el perrito, tan bonitico ese conjunto que tienes puesto. Ese tipo de diminutivos van haciendo que vayamos creándonos una imagen de pobreza en nuestro interior. ¿Y por qué no más bien cultivar, valga la redundancia, esa cultura de la abundancia? A cada uno de nosotros nos corresponde, y créanme que desde el lenguaje empieza con mucho esto que estamos mencionando. Si en lugar de esos diminutivos le damos la dimensión justa a cada cosa, no estaríamos diciendo entonces tráeme la cosita que me voy a tomar la pastillita para que se me quite esta gripita. Esto hace que ese diminutivo, insisto, vaya haciendo que no dimensionemos las cosas. Igual, en el discurso, cambiar cosas que nos permitan llegar a un lenguaje liberador. Yo me sorprendo porque a veces, sobre todo en el lenguaje paisa y a veces en el lenguaje de la gente de Bogotá o del interior, se escuchan mucho expresiones como te me cuidas. O sea, no es te cuidas, sino te me cuidas. O sea, estamos diciendo, tú me perteneces, entonces te me cuidas. No, ¿qué tal si empezamos a liberar esas cosas? Insisto, a utilizar un lenguaje liberador, pero además un lenguaje que nos magnifique, que nos permita avanzar. ¿Qué tal esa expresión? Uy, yo sí soy tonto. Por no decirlo de otra manera, porque Carlos Mario lo estaría diciendo de otra manera. Yo soy toda una expresión maravillosa de lo que yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos repitiendo expresiones como estas, o peor aún, si se las estamos repitiendo a nuestros hijos o a los niños que están en perfecto crecimiento y que están captando como esponjas toda la información que estamos dando y le decimos, es que eres muy bruto, es que no sirves para nada, es que eres un tonto, es que definitivamente contigo no podemos contar para nada, pero esto está creando definitivamente una atmósfera completamente tóxica. ¿O qué tal si al contrario también llevamos a muchos de los amigos, familiares, gente que conocemos, y cuando ocurre algún tipo de suceso adverso decimos, ay, es que hasta me da risa pronunciarlo, el pobre Juancho, ¿cómo le ha tocado de duro? No, es que definitivamente hay gente que nace estrellada, ¿sí? Y obviamente esto va a hacer que el pobre Juancho termine creyéndose que en realidad es el pobre Juancho. Entonces el pobre Juancho no tiene más de otra que seguir siendo un pobre el resto de su vida. Miren, también viene la interpretación de las expresiones que estemos dando. Yo me sorprendí alguna vez leyendo un artículo en el que decían que el profesor no debería llamar a sus alumnos, porque a es un prefijo que implica sin, y lumno o lumen significa luz, es decir, alumno significaría, según eso, sujeto sin luz, ¿sí? Pero después leí una cosa que me gustó todavía muchísimo más, porque depende de la manera como lo entendamos, y resulta que en el latín
El alumno es el que se alimenta del conocimiento. Entonces depende desde dónde estemos interpretando las cosas, el significado que le demos a esas cosas para poder seguir avanzando y seguir creando cosas que realmente edifiquen y nos permitan ir mucho más allá. Las palabras generan esquemas de valores y por eso es responsabilidad nuestra saber usar la palabra adecuada en el momento adecuado y saber también asumir la actitud de escucha, que muchas veces es la más elocuente, para que podamos entender lo que hay inmerso en ese intento de comunicación. Las palabras van creando imágenes que por supuesto van a hacernos comprender que cada pensamiento, cada idea es una imagen o un sonido de los programas mentales que nosotros tenemos en nuestro interior y por lo tanto la repetición de esas palabras va generando lo que conocemos como los sistemas de creencias, los paradigmas, los modelos que vamos sembrando en ese sendero que de tanto caminar empieza a inscribirse en nuestro automático y por lo tanto estas palabras pueden hacer que modifiquemos por completo nuestros paradigmas. Entonces, a palabras corruptas, ¿qué va a resultar de todo eso? Pues resultados tremendamente pobres. A palabras de aliento van seguramente a resultar cosas de éxito, de abundancia, de ganas. A palabras de comprensión seguramente van a generar esa paz interior, esa serenidad y esa calma que nos tiene que llevar a cosas fundamentales. Pero desde la PNL, por ejemplo, se trabaja mucho en el significado inmerso que el subconsciente puede comprender. Una cosa es la razón, el consciente, que es apenas el 5 o 10%, pero otra cosa es el subconsciente, que muchas veces entiende de manera literal las cosas. Por ejemplo, alguien puede decir, este remedio es muy bueno para las amebas. Las amebas realmente debería decirse. Este remedio es muy bueno para las amebas. Entonces, el subconsciente entiende eso y dice, sí, pues este remedio las engorda, las pone nutriditas, las va haciendo crecer y muchas veces muchos de estos efectos no se generan positivamente porque lo que estamos diciéndole al subconsciente es que el remedio es bueno, no para las amebas. No está diciendo, no, este remedio puede acabar con las amebas, sino que le estamos diciendo este remedio es bueno para las amebas. Así que el subconsciente definitivamente capta informaciones que a veces nosotros desde la razón no creeríamos posible. Miren, yo les propongo, hagamos el ensayo en este momento, cierren sus ojos ahí donde estén y yo les voy a repetir, pero concéntrense en estas palabras. Estoy chupando limón. Estoy chupando limón en este momento, delicioso, estoy chupando limón. Qué delicia de limón el que me estoy chupando. Abran sus ojos ya en este momento y seguramente muchos de ustedes en este momento lograron visualizar el limón y el subconsciente no diferencia de lo real a lo que simplemente se le está dictando y seguramente a más de uno en este momento se le hizo agua a la boca porque está chupando limón. Yo también empecé a salivar. Entonces, ojo con eso, porque cada expresión tiene un simbolismo y un significado fundamental. Ni qué decir de la manera como nos comunicamos en el momento del saludo. ¿Cómo estás? Fregado pero soltero. Esa expresión me encantó en un momento determinado. Imagínense, fregado pero soltero, peor que cualquier cosa definitivamente. O cosas como estas, esa comida, ese sancocho estuvo violento. Y ese violento, ustedes se imaginan lo que va a significar ese violento, se imaginan lo que puede generar después y después nos vamos a quejar de que yo no sé por qué las cosas me están cayendo mal, me están cayendo pesadas, me están generando una indigestión y pues claro, si le dimos una razón que decía esta comida, este sancocho, este ajiaco me está cayendo, o mejor dicho, está siendo violento, ¿sí? Es una expresión que utilizamos, obviamente, tratando de expresar que
como dice mi nuera, a veces a mí me gusta hacer uno que otro plato y alguna vez hice unos espaguetis a la carbonara y ella me decía, Alejo, absurdamente deliciosos, ¿no? Cuando uno se pone, yo me reí muchísimo cuando utilizó esa expresión, pero es absurdo que sean tan deliciosos. Claro que eso depende mucho del sistema de interpretaciones que tengamos. Si ya hemos inscrito en nosotros un lenguaje de lo positivo y lo afirmativo, es muy posible que estas cosas sean bien comprendidas. Pero para muchos otros que a lo mejor no tienen ese estilo de lenguaje, pueden interpretar ese tipo de manifestaciones y generar efectos como estos. ¿Qué tal cuando le decimos a alguien, tú eres un bobo, estúpido, tú eres una piquiña? Dios mío, este muchachito sí te va a sacar canas. Este muchachito te va a sacar canas. Expresión súper común en nuestra sociedad y por supuesto es muy factible que realmente ese muchachito vaya a generar tal desgaste de la energía de reserva, de la energía del riñón, que ustedes saben que cuando se agota empieza la manifestación a través de las canas. Así que tengamos en cuenta todo esto que estamos diciendo, porque la vida es un eco de lo que estamos manifestando y por eso tenemos que prestar muchísima atención a lo que estamos emitiendo en el lenguaje. En esa forma de saludar, por ejemplo, hay gente que cuando uno le pregunta a ese ¿cómo estás? Y no, aquí con todos estos achaques. Es que después de los 30 o después de los 40 me duele todo, entramos en la época del dolor y definitivamente esto empezó a ser muy horrible y cada uno de nosotros empieza a interpretar esto. O yo soy un pobre más de esta sociedad. Dios mío, bendito, se le cae a uno todo el carriel en un momento determinado. Así que si tú quieres riqueza, habla de riqueza. Si tú quieres salud, habla de salud y acércate a la gente que produzca salud. Si tú quieres un futuro mejor para este país, pues acércate a la gente que es optimista en su visión. Si tú quieres contribuir a que este proceso por lo menos empiece a callarse un poco y que toda esa ira contenida que se ha venido acumulando durante tantos años se convierta más bien en autoafirmación y no se vaya hacia la cólera, que es lo que estamos observando en este momento. A cada uno de nosotros nos corresponde empezar a utilizar ese lenguaje. A cada uno nos corresponde también entender que todo lo que estamos invirtiendo en esas expresiones va a volver a nosotros de la manera como nosotros lo lancemos. Si yo digo en la lucha, pues se me va a volver la lucha a mí. Si yo digo el dinero no alcanza, pues sin duda que el dinero no me va a alcanzar. Si yo en cambio digo tengo un proyecto maravilloso, sé que me va a ir bien, ya lo estoy viendo, es que ya lo estoy viendo. Fíjense lo que estoy diciendo, estoy en presente y ahorita vamos a ahondar un poquitico más en eso. Entonces aprendamos a utilizar una ecología del lenguaje, que empecemos a manifestar cosas como, a ver, soy la presencia de la salud perfecta que se manifiesta en cada una de mis células. Eso es una expresión maravillosa. Soy la presencia de la salud perfecta. Eso significa, estoy encarnando en mi interior esa salud perfecta que se va a manifestar en cada una de esas células. Y en ese sentido yo puedo decir de la enfermedad, libero esta enfermedad, entiendo la lección, he aprendido la lección y por eso envío al infinito esas tinieblas por las que estuve pasando en un momento determinado y no me guardo expresiones como esta gripa me va a matar, este dolor de cabeza me va a molestar demasiado, es que la cabeza se me va a estallar. Todas esas expresiones están generando una representación a nivel subconsciente que tarde o temprano se va a manifestar. Entonces, más bien, ¿por qué no decir cosas completamente afirmativas y positivas? Merezco ganar, soy un emprendedor, la salud viene hacia mí, yo estoy en ella, ya somos uno solo, la salud y yo. Hablar de lo que queremos y no de lo que no queremos. Tenemos expresiones como oiga, no vaya a llegar tarde. En lugar de decir llegue temprano, estamos diciendo no vaya a llegar tarde. Por eso digo yo, hablemos de manera asertiva, desde lo que deseamos. Porque no me haces el favor. De una vez estamos generando el no.
porque no me haces el favor. Ya estamos diciendo al subconsciente, hey, no me hagas el favor. O no te olvides de comprar esto a la avenida, ¿sí? No te olvides, ¿qué tal si más bien recuerda comprar esto que necesitamos? ¿Sí? Estas cosas van a modificar por completo y por eso las palabras, insisto, la fuerza de las palabras es poderosa. ¿Qué tal una invitación para alguien a la que le digamos, oye, ¿no te gustaría ir al cine? Ese no te gustaría ir al cine ya está casi que implícitamente esperando una respuesta y por eso tenemos que hablar desde los decretos y las afirmaciones. Hablar en presente es fundamental. Por eso los gringos hacen o insisten tanto en el significado del verbo to be, ser o estar. Decir yo soy en lugar de yo seré. Decir yo soy no es otra cosa que poner a Dios en acción. Cuando nosotros estamos en el presente, en el corazón, en el centro, Dios está en nuestro corazón y sin duda estamos facilitando que el proceso se vaya desenrollando. Y en lugar de yo seré, porque ahí estoy quitando a Dios de esto, ya estoy generando por lo menos una duda. Entonces, en ese instante, en ese yo soy, el que soy, como lo dijimos en estos días, ya estamos consolidándonos en el presente. Pero también es distinto hacer expresiones referente a la enfermedad desde el yo soy. Si alguien dice yo soy diabético, es bien distinto a alguien que diga yo estoy diabético. Yo soy significa casi que una condición inequívoca de la cual no me puedo liberar, es parte de mi interiorización. En cambio, yo estoy significa una condición temporal. Yo estoy hipertenso en lugar de yo soy hipertenso, ¿sí? Yo tengo una colitis en lugar de decir estoy padeciendo de una colitis en este instante, y eso cambia por completo. El decir yo soy viene, insisto, de la bondad de Dios en el corazón. Por eso es bien importante diferenciar ese estoy o soy para entender que ahí los significados van a cambiar de manera importante. El subconsciente rechaza las negaciones. Entonces, es muy importante que vayamos persistiendo en ese yo soy, donde, insisto, está la bondad de Dios, donde desde allí podemos generar esas afirmaciones y esas afirmaciones en presente. En lugar de decir, yo voy a tratar de cambiar, no, yo estoy cambiando. Ya, eso significa ya, en este momento, no aplazo, no procrastino, como lo dijimos anteriormente cuando dijimos no aplaces, actúa. Los invito a que vuelvan a revisar ese video que quedó ahí en el Instagram TV y en el canal de YouTube. Entonces, si decimos cosas como todo es posible en mi vida, el universo es de aquellos que creyendo en Dios piensan en grandes. Y cada uno de nosotros realmente empezamos a cultivar este tipo de pensamientos, vamos a cacarear un poquitico más lo que se quiere. Y no está mal cacarear un poquitico lo que se quiere, porque de esa manera estamos involucrando a los otros en ese deseo ardiente, en ese deseo firme y con una intención de construcción, y por eso ahí empiezan a morir las viejas expresiones, las viejas palabras, y empiezan a brotar las verdaderas melodías que parten del corazón. Bueno, vamos terminando ahí porque sigo entusiasmándome demasiado, así que vamos a terminar haciendo la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente. Recuerden que cuando estamos recuperando los ritmos y las pausas a través de la respiración, lo que estamos es inscribiendo a través de esos ritmos la posibilidad de que aquel que va a ser elegido como el pensamiento semilla encuentre el mejor de los terrenos, el terreno más propicio para que finalmente germine, crezca y dé sus frutos. Por lo tanto, hoy vamos a poner precisamente el título de esta charla, la fuerza de las palabras en nuestro corazón. Y visualizamos esa fuerza de las palabras y nos visualizamos en un escenario específico en el que necesitamos que la palabra sea contundente, clara, inequívoca y asertiva, en una entrevista que vamos a tener, en algo que tenemos que expresarle a nuestra pareja o a nuestro familiar o a nuestro amigo o a nuestro compañero de trabajo. Y vamos a visualizar
como esa fuerza de las palabras llega en esa situación que tendremos que afrontar por alguna circunstancia, y desde este instante estamos creando esa situación como lo hacemos desde el guionista de nuestra propia vida. Es muy importante que pasemos de ser actores a ser productores de nuestra propia vida, para que cada uno, desde esa fuerza de la palabra, vaya llevando a cabo la realización de sus sueños y no aplace más y le pongamos fecha de caducidad a esos sueños, para que cada uno, desde la fuerza de la palabra, entienda también que esa fuerza implica el empoderamiento, pero también la responsabilidad de lo que estamos transmitiendo a través de esa fuerza del corazón. La fuerza no significa violencia, la fuerza significa seguridad, identidad y por supuesto voluntad y poder en cada una de esas palabras. Entonces, que la palabra sea esa herramienta, ese instrumento para permitirnos llegar a esa situación. Y visualicemos también esa palabra expresada, manifestada, ojalá verbalmente, cuando dialoguemos con nuestro propio cuerpo y le digamos a esa porcioncita de nuestro cuerpo que está en alguna dificultad o que ha perdido su comunicación con el resto de nuestro cuerpo, para que reinstale de nuevo sus programas, para que se haga de nuevo partícipe de ese plan mayor al interior de nuestro cuerpo, y para que la enfermedad tenga un sentido de aprendizaje, y para que cuando hayamos aprendido esa lección nos invite a que retiremos la enfermedad, una vez, insisto, asumida esa lección, para ser seres nuevos, para ser seres que aportan y para ser seres que a través de la experiencia se permiten compartir con el otro y con los otros la posibilidad maravillosa de la combinación de los dones y talentos que nos pertenecen a todos. Que sea ese momento para que la fuerza de la palabra se instaure en nuestro interior. Respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica, pausada, serenamente. Y nos regocijamos en ese ritmo. Sentimos esa alegría que brota en nosotros en este momento y que hemos sembrado a través de palabras poderosas, de palabras repletas de voluntad y de palabras que nos lleven a cultivar la alquimia en el poder de la palabra. Vamos conectándonos con este momento, con este presente, con este aquí y ahora. Bueno, un saludo de Simplicity. Muchas gracias por ser y estar. Gracias a ti también por acompañarnos siempre. Ángela María Londoño, bendiciones para ti también. Jacqueline Sáenz, muchas gracias para ti. Alicia Cortés, yo soy la presencia sanadora de Dios en acción. Me encanta esa expresión. Ángela María Londoño vuelve y nos dice qué bonito. Catalina Osorio, excelente esta charla. Gracias, Doc. Las gracias, insisto, son para todas ustedes. Moni Velázquez, yo soy amor, yo soy luz, yo soy abundancia. Me encanta que nos vayamos metiendo estas programaciones en nuestro interior y eso realmente me hace muy feliz porque estamos cumpliendo con el objetivo de esto. Ay, qué rico verte por aquí, la Pecas Violín, hacía rato no te veía. El inglés es muy preciso como idioma, ni qué decir del alemán, es súper descriptivo y explícito, eso es verdad, completamente cierto. Meles 54 nos dice, el cerebro no reconoce el no. El no estoy enfermo está negando posiblemente esa posibilidad y eso es cierto. Generalmente el subconsciente niega la negación. Entonces, me encanta esto. Además, bueno, aquí me están diciendo de las muletillas que son también muy importantes. Cierto al final de una expresión, ese cierto casi que niega la posibilidad de que lo que hemos expresado realmente sea cierto, porque se interroga al final. Ay, o bien para no preocuparte, nos dice Eli Velázquez, claro. Se me aguó la boca, por aquí debe haber sido con lo del limón. Tenemos entonces que
desaprender muchas de esas cosas, Doc, sin duda que sí, y siempre se puede desaprender, siempre podemos más bien inscribir nuevas cosas en nuestro comportamiento. Miriam Susana Mesa nos dice, delicioso el limón, se me hace agua en la boca, qué bueno. Miren, todas estas cosas son la corroboración una vez más de la importancia que tiene la fuerza de la palabra. Si supiéramos el poder de la palabra, quizá ni hablaríamos, está diciéndonos Jacqueline, y completamente cierto, eso es absolutamente real. Sara Metal nos dice, bendición querido doctor, Dios lo acompañe siempre. Berpin, gracias, gracias, gracias. Amanda Quintero, buenas noches desde Alemania. Bueno, y nosotros precisamente hablando de tu idioma o del idioma que te corresponde hablar allá, así que pues muy rico que estés con nosotros también. Bueno, yo quisiera saludarlos a todos por sábado. Para que las palabras tengan esa fuerza, tienen que ser pensadas en voz alta o pueden ser simplemente conversadas interiormente. Con la práctica, esa interiorización tiene la misma fuerza o quizás mayor que la fuerza de las palabras expresadas, pero es como cuando aprendemos a caminar. Primero entonces damos un pasito, otro pasito, y con el tiempo ya nos atrevemos a trotar y ya no tenemos que pensar en cada paso que vamos a dar. Por eso es cuestión de casi que de automatizar estas cosas y permitir que el subconsciente esté haciendo lo que le corresponde en un momento determinado. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Bueno, vamos llegando hacia el final de esta emisión y los invito entonces a que nos volvamos a ver de nuevo el próximo jueves con esta otra tertulia que tendremos para ese día. Maravilloso encontrarnos por aquí, gracias a ti Lucepina, Mónica Montoya, Elizabeth. Bueno, de verdad que para mí es una enorme alegría contar con su presencia. Qué bueno, de verdad que hoy más que nunca seamos conscientes de que nos corresponde transmitir todo esto que está llegando aquí, de que cada uno se convierte en un multiplicador. Sigamos sembrando semillas porque estoy seguro que algún día podremos recoger una cosecha mayor. Entonces, ese es el momento. ¿Cuándo nos vas a cantar? Bueno, esa es otra posibilidad de expresión de la palabra y llegará el momento seguramente en que lo volvamos a hacer. Claro que sí, claro que sí. Lo tengo en cuenta, además que no me tienen que rogar mucho para hacerlo. Bueno, chao, chao. Nos vemos jueves, 6:30 de la tarde. Un abrazo para todos. Feliz noche y por favor, siembren palabras positivas en su lenguaje y comuniquémonos de manera asertiva.